En Parlamentario TV estamos con el diputado Alfonso Pratgay de la Coalición Cívica, a quien agradecemos su presencia aquí con nosotros. Y bueno, un gran debate, el primer gran debate del año fue la discusión en torno a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Usted fue una de las voces más notorias en oponerse y bueno, con cierta autoridad en cuanto a que ha sido presidente del Banco Central. Bueno, ¿cuál es puntualmente la mayor incongruencia, digamos, de esta reforma? Hay dos que son muy grandes. La primera era la que planteó la Presidente en su discurso original de apertura de las sesiones, que era insistir con la práctica de los últimos años de vaciar el patrimonio del Banco Central, ¿no? Usar la ley de convertibilidad para que el Banco Central pueda girarle reservas al Tesoro para pagar deuda. Y el Banco Central no recibe nada a cambio, recibe una letra, un papelito que no vale nada. Entonces, nosotros creemos que eso es una política equivocada, que no tiene un impacto inmediato hoy, pero que ya ha implicado 25.000 millones de dólares de reservas que se fueron por este medio. Lesionar el patrimonio del Banco Central es equivalente a lesionar el poder de fuego del guardián de la estabilidad de la moneda. Ahora, como yo decía, hasta que el diputado Feletti metió una nueva modificación, el artículo 20, lo que proponía la Presidenta era más de lo mismo, era quedarse gradualmente con el patrimonio del Banco Central. Ahora el Gobierno, con su proyecto completo, hace dos cosas: se queda con el patrimonio del Banco Central y además se queda con la maquinita de emitir. La modificación al artículo 20, que en su versión original fue redactado durante nuestra gestión, establecía límites muy precisos al financiamiento que el Banco Central le podía dar al Tesoro. Esos límites desaparecen. Y en la práctica el Banco Central tiene ahora una licencia, y casi diría yo una obligación, porque el Tesoro así se lo va a pedir, de emitir hasta 100.000 millones de pesos durante este año, si el Tesoro así se lo pidiera. Para que se entienda, hoy la base monetaria anda por los 220.000 millones de pesos. Entonces, esta ley implica que en un año el Banco Central puede verse obligado a emitir el equivalente a un 50% de la moneda en circulación. Esto en Argentina y en cualquier lugar del mundo es inflacionario. ¿Quiere decir que esto va a influir notoriamente en la inflación este año? Sí, como le digo, en la reforma originalmente planteada por la Presidenta, yo creo que era más de lo mismo. Era consagrar por ley un esquema donde la inflación anda por el orden del 20-25%. Con la reforma completa me parece que el 25% es un piso para la inflación. Si a eso le sumamos el control de las importaciones, el tarifazo, son muchas cosas que van en la dirección de aumentar la inflación. Lo único que podría llegar a frenar la inflación es la desaceleración de la economía y el atraso tarifario, que es la única herramienta antiinflacionaria que propone este gobierno, ¿no? Es exactamente el mismo esquema que teníamos en los 90. Pero el atraso tarifario, el atraso, por ejemplo, el tema de el dólar, las medidas adoptadas con el dólar y paralelamente el tema de frenar el tipo de cambio, justamente, ¿no está atentando justamente contra el modelo en cuanto a mantenerlo tan bajo? Sí, por supuesto que sí. El tipo de cambio hace rato que ya no es competitivo. Hoy, si uno no es un productor sojero, prácticamente no puede exportar. El otro día yo hablaba con una compañía argentina que tiene una planta en México. A ellos les resulta más barato exportar de México a Chile que de San Luis a Chile. Bueno, esto es peor que en los 90. En el discurso el oficialismo va a decir: derogamos la ley de convertibilidad, queremos tener todas las herramientas. En la práctica se parece cada vez más a los 90. ¿Y por qué considera usted que, teniendo en cuenta esto que usted está expresando, el gobierno toma esta medida, esta decisión de reformar la Carta Orgánica? Porque este es un gobierno que no tiene gestión integral de mediano plazo, es un gobierno que va resolviendo los problemas conforme aparecen. Es un gobierno en el que la gestión la define Moreno, y Moreno es un gran ejecutor, tremendamente ineficaz, porque consigue lo que quiere, pero a un costo muy grande, que solamente se ve con el transcurrir del tiempo. El mejor ejemplo de esto es el control de Moreno sobre la producción agropecuaria, ¿no? En su momento controló el precio durante 2 años. ¿Pero qué consiguió? Que cayeran en más de 10 millones de cabezas stock ganadero y que el precio después aumentara 3 veces, ¿no? Claro. Me parece que este es un modelo de gestión que ahora se traslada al Banco Central en la desesperación de no tener recursos a dónde acudir. Fíjense ustedes lo que es la paradoja, ¿no? El Banco Central debiera ser un banco federal. Y resulta que el gobierno nacional puede usar las reservas para pagar deuda,
y las provincias tienen que emitir deuda para pagar su deuda, ¿no? Tenemos el caso de Córdoba, tenemos el caso de la Ciudad de Buenos Aires, el caso de Salta, amigos y enemigos, si se quiere, del gobierno, que tienen un punto en común, y es no tienen la facultad que tiene el gobierno de usar recursos alegremente sin rendir cuenta. La presidenta arrancó el año hablando de la sintonía fina, después eso se tradujo a través de sus funcionarios en el tema de bajar los subsidios, reducir subsidios. ¿Ustedes creen que con esta alternativa del Banco Central ahora esa alternativa de bajar los subsidios va a ser dejada un poco de lado? Yo creo que son dos maneras diferentes de ajustar, digamos. Yo no creo en que esto sea sintonía fina, ¿no? Un tarifazo para mí no es sintonía fina, es un ajuste, ¿no? Es posible que el gobierno esté tratando de alivianar el tarifazo echando mano a la facultad de emitir. Pero emitir y arreglar las cuentas con inflación es el peor de los ajustes, ¿no? Porque es el impuesto más regresivo, es lo que muerde directamente el bolsillo de las clases más vulnerables, es el impuesto que nadie quiere tener, ¿no? Entonces yo creo que el gobierno en todo caso está optando entre dos ajustes, lo llama sintonía fina, pero está optando entre dos ajustes. Infelizmente está optando por el ajuste más regresivo, más doloroso y que más le pega a los 10 millones de personas que en Argentina aún hoy no llegan dignamente a fin de mes. Claro. Diputado, teniendo en cuenta esta situación que se va a dar de acuerdo a lo que usted nos está explicando en torno a esta reforma y que va a incidir sobre la inflación, sobre el bolsillo de la gente, y teniendo en cuenta todas estas situaciones que se están dando con los transportes, con el subte, con los trenes, todos estos problemas que se le está presentando a la presidenta del gobierno, ¿cómo cree que va a seguir evolucionando todo esto con el correr de los días? Bueno, a juzgar por las reacciones que están teniendo, no puedo ser optimista respecto de esa evolución, ¿no? Y como usted bien plantea, hay una matriz de fondo que es, digamos, común a todos estos episodios. Yo recién lo circunscribía de manera más sencilla en la figura de Moreno. Sí. Pero ¿qué es lo que tiene en común el estado de los trenes y el estado del sector energético, por ejemplo? Que llevamos 8 años sin invertir. YPF se fue gastando las reservas que ya estaban, pero no descubrió prácticamente más. Los trenes recibían subsidios para cubrir costos operativos, pero no para invertir en una mejor calidad para los viajeros, y lo vimos de la manera más nefasta en el accidente de un mes atrás. La lógica de la reserva del Banco Central es la misma. Bueno, ahí hay recursos, me los llevo, no me importa si después están o no están, ¿no? Y me parece que esto ya, como digo, es una matriz. Cada vez que ellos ven un problema, encuentran un lugar donde manotear. Esto no es una forma de resolverlo en el mediano plazo. Creo que es un atajo para más o menos sobrevivir, pero es ir incrementando las dificultades en el mediano plazo, que seguramente le van a tocar a ellos mismos resolver, porque para eso tienen el mandato popular, ¿no? A partir de la ausencia de que se fue el gobierno Roberto Labaña, se dijo que ya el ministro de Economía pasó a ser Néstor Kirchner, que era lo que inicialmente ya en campaña decía Kirchner que quería hacer, él ser como candidato presidencial allá por 2003, su propio ministro de Economía. Desaparecido Néstor Kirchner, hoy, ¿quién es el que decide en materia económica, cree usted? Sobre todo teniendo en cuenta tantas internas que hay en... Supongo que será la Presidente, lo que no sé cómo es la metodología de trabajo de la Presidente. El ministro de Economía no parece tener demasiada incidencia. La Presidenta del Banco Central, fíjese que vino acá por primera vez en 2 años al Congreso, dijo que no se iba a modificar el artículo 20 y al día siguiente en diputados le modifican el artículo 20. Así que tampoco creo que sea Marco del Pont la que influye para las decisiones de Cristina. Me parece que no hay, como digo, no hay un rumbo acá. Y lo mismo ocurría en Santa Cruz. O sea, para entender lo que pasa a nivel nacional hay que ver cómo era la cosa en Santa Cruz. Había un control absoluto de prácticamente todo, inclusive a veces de los medios, y una gestión de día a día, ¿no? Esa gestión de día a día dura mientras la soja aumente $50 por año, mientras el real se aprecie todos los años, mientras haya viento de cola. Cuando afloja un poco ese viento de cola, lo que queda sobre la superficie desnuda es una gestión que solamente tapa los agujeros, ¿no? Y una gestión a la cual mi principal crítica es, después de 8 años de crecimiento, sigue habiendo en Argentina casi el 25% de la población debajo de la línea de pobreza, y esto es inadmisible. Bueno, diputado, esperemos que se vaya revertiendo esta situación de acuerdo al diagnóstico que usted nos da, ¿no? Esperemos que me equivoque.
Bueno, muchísimas gracias por estar en nuestro programa, diputado. Gracias a ustedes. Gracias. Hacemos una pequeña pausa y seguimos aquí en Parlamentario TV.